calle? ¿Qué le responde? Bueno, fíjate, es que yo partiría no tanto de la respuesta, sino de la pregunta, si me permite, Por sin favor. ánimo de cuestionar todo Claro, tipo de claro, claro, claro. investigación en la calle. Pero es que la renuncia del presidente no está planteada, la ha planteado la oposición para tratar de completar su esquema de posicionamiento de una matriz que han querido imponer desde siempre, porque efectivamente lo que corrobora que no hay ninguna posibilidad de retorno al poder por parte de la derecha por vía electoral en Venezuela, es la actuación que ella misma ha tenido, tratando de buscar una fractura del Estado antes que avanzar con una propuesta de alguna manera positiva en función del país, presentando algunas soluciones, alguna fórmula para superar los problemas que la gente está padeciendo en este momento y que obviamente están haciéndole mucho daño al bienestar de los venezolanos, eso lo sabemos. El problema está en por qué la derecha plantea ese tipo de soluciones o de fórmulas. Si los países tienen problemas, lo que se busca es tratar de cooperar, ayudarlos, pero petardearlo para tratar de sacar beneficio político, Bueno, pero tú tumbar sabes el que hay un juego gobierno, político etcétera. que uno quiere sacarte Pero y otro quiere quedarse. eso no es el juego político. Tú te pones a ver en el mundo entero, y no solo ahorita, pero más que nada ahorita, tú ves que las sociedades están perfectamente divididas. Las sociedades democráticas más avanzadas, empezando por Estados Unidos, tienen siempre las elecciones, como acaba de suceder en Perú, como acaba de suceder ahorita con el Brexit en Inglaterra, como ha sucedido en todas las democracias avanzadas. Es por milésima que se da el triunfo de uno sobre el otro sector político en cada uno de esos países. Y eso ha sucedido en Venezuela. Nosotros somos una sociedad democrática que estamos construyendo precisamente ese gran avance a partir de el logro de la conciencia social, de la claridad del pueblo en función de lo que es como activo, ese poderoso factor que es el sistema electoral y que es la El democracia en general. CNE, que es lo que plantea o que te pregunta la persona. Claro, pero fíjate tú, precisamente, se está tratando de poner como secuestro por parte de las autoridades del CNE que han demostrado que no hay ningún secuestro en modo alguno de los procesos electorales, sino que hay unos laxos que hay que cumplir y han sido explicados por su presidenta y por los demás rectores de ese organismo. ¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué hay que superar tantos procesos para ir a una elección? Porque la oposición ha dicho siempre que es fraudulento el proceso. Es ella la que ha causado que haya que tecnificar tanto y llenar de tantas auditorías antes, durante y después, a todas de las cuales asisten representantes de la oposición y firman actas permanentemente donde reconocen que se llevaron a cabo todas las auditorías, todos los procesos que verifican la transparencia, la idoneidad y la seguridad del proceso electoral venezolano que reconoce el mundo entero como uno de los más avanzados y más perfectos y más inviolables. Entonces, se ha llegado a eso, es por culpa de la oposición, que acusa sin prueba, sin ningún tipo de fundamento ni de respaldo, sino solamente porque están en su propósito, que ha sido desde el origen del antichavismo a lo largo de toda la revolución, de tratar de destruir la cohesión del Estado para permitir el ingreso de factores externos al país que les permitan a ellos reinstalarse en el poder. Pero, eso es lo que pero ¿tú crees que es posible el referéndum este año? Bueno, pero es que el asunto no es lo que tú quieras, fíjate, eso es parte de lo que hay que corregir. Es decir, no es porque la derecha que cree que triunfó, porque ellos tienen ese sesgo Eso es lo que plantea enfermizo. la derecha, que este año debe ser el referéndum. Bueno, pero es que ese es el problema que ellos tienen. ¿Sí? El problema que hay en Venezuela no es político, es de mala crianza de unos políticos. Es una cosa distinta. Y eso es decir, político eso de también. creer que porque ya tú casi ganaste, ganaste. Claro. Entonces ellos, habría una guerra en el mundo entero, como te digo, porque si eso lo hubiera aplicado ahorita Keiko Fujimori en Perú y hubiera dicho, no, pero yo casi gané también, entonces ya yo soy la presidenta. Y si hubiera sucedido en el Brexit en Londres, y si hubiera sucedido en todas partes, en Argentina, Macri estuvo apenas unas milésimas por encima de Scioli. Entonces, si se hubiera dado esa situación que ha planteado aquí de manera irracional, completamente cavernícola la derecha en Venezuela, de que por unas milésimas, y para elegir no presidente, porque ellos para presidente nunca tuvieron vida. Ellos ganaron fue para la asamblea, que es una cosa completamente distinta. Y la gente aquí sabe votar. Aquí la gente sabe cuándo se vota para presidente y cuándo se vota para la asamblea. Pero estos han querido convertir el voto de la asamblea en el voto de casi ser presidente.
es una cosa disparatada por donde tú la mires. O sea, analízala con el lenguaje que tú quieras, ¿qué hacer, y es irracional, Alberto, lo que ha planteado la derecha. ¿El diálogo sería un elemento importante en esto? Yo creo que no. Yo creo que el diálogo simplemente lo que busca a la larga es tratar de... Pero el presidente lo ha planteado. Sí, el presidente lo ha planteado. Y ha llamado al diálogo, ¿no? Sí, pero digo, lo que busca el diálogo que plantea el presidente es tratar de que entre en cordura, que la derecha debiera de poner una actitud golpista. Para eso es para lo que está convocado el diálogo. Para eso es para lo que ha llamado no solo el presidente, sino han llamado todo, digamos, la comunidad internacional, incluido el Vaticano, es en la búsqueda de que la oposición deponga esa actitud de mala crianza antes que de debate político. Alberto, pero hay una cantidad de problemas que son evidentes, pues la escasez, hay personas que tienen carencias muy importantes, medicina. Bueno, no pudieran entonces llegarse a un acuerdo nacional para resolver esos problemas. Pero ¿cómo vas a llegar a un acuerdo si la escasez es la única posibilidad que ha encontrado la derecha nacional e internacional para tratar de derrocar a un gobierno legítimamente electo? Y ese es su activo. Es decir, el único momento en que la oposición ha visto un respirito más o menos ha sido con el voto bachaquero. Entonces ellos no van a ir a un diálogo, a decir, sí, vamos a deponer. Primero porque se demostraría ante el mundo lo que todos los venezolanos están viendo cada día con más claridad. La semana pasada solamente vimos a razón de un decomiso diario de cientos de toneladas, de miles de toneladas de alimentos que estaban escondidos, incluso pudriéndose, que es una cosa que te demuestra ya por dónde va, quién es el que va a ganar y quién es el que va a perder esta guerra, ¿no? Es decir, a ellos les está saliendo cada vez más caro esto de tratar de colocar al gobierno como culpable de algo que está ejerciendo es el poder del dinero y la derecha nacional e internacional tratando de quebrar la lealtad del venezolano al proyecto revolucionario. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, esa cosa tan verdaderamente detestable, repugnante, de empresarios que esconden los alimentos que necesita la gente, esconden las medicinas, que aparecen vencidos después cuando las autoridades llegan y se producen los allanamientos estos que están dando con toda esta cantidad de alimentos escondidos. Ahí te das cuenta tú que el problema no es un problema por falta de una política del gobierno revolucionario, sino por una política aplicada desde la derecha, por un plan aplicado desde la derecha para tratar de hacer creer a la gente que el presidente Maduro es un incompetente o un ineficaz, que no produce alimentos en Venezuela, etcétera, cuando ha sido el sector privado el que se ha dedicado a importar desde hace más de 100 años, porque le ha resultado muy fácil, muy rentable eso de aprovecharse, saquear la renta petrolera para su propio beneficio. Hablando de la unidad, Alberto, ¿qué tan unido está ahorita la izquierda venezolana con relación a toda esta cantidad de problemas que están ocurriendo? Porque vemos muchas voces disidentes también, o por lo menos críticas. Sí, pero si me perdonas, aquí no ha habido un proceso de crítica sana. Aquí ha habido un proceso de anarquización que se ha dado siempre en los procesos de izquierda a lo largo de la historia, cuando hay la falta del líder fundamental que cohesiona a todos esos movimientos, como sucedió, por ejemplo, en Rusia, como sucedió en China, y como creemos que no va a pasar nunca en Cuba, por ejemplo, pero que siempre ha sido esa expectativa que ha habido, donde aparecen estas voces que yo te digo, se comportan como el tráfico, ¿no? Es como el tráfico. Tú ves que la mayoría de la gente que está en una cola no sabe por qué razón es la cola, pero empieza a especular sobre cuál será el factor. ¿Será que se cayó un motorizado? ¿Será que allá alguien obstruyó aquello? ¿Será que hay un carro accidentado? Pero tú sabes cuál es el oligofrénico y el prepotente porque le empiezas a oír la corneta. El que empieza a tocar corneta sin saber cuál es la causa del embotellamiento, ese es un oligofrénico que él cree que no se mueve el tráfico porque él no toca corneta. Bueno, eso pasa en la izquierda, que creen que no se dan los procesos de transformación porque ellos no hablan. Pero la crítica, ¿cómo la observas tú? Yo creo que la crítica es lo que ha hecho permanentemente la revolución. Y creo que es la que tiene la mayor capacidad y propiedad y autoridad para el proceso autocrítico, porque es quien sabe, porque está al frente de los procesos, sabe cuáles son las limitantes que se debe enfrentar en cada uno de ellos, cuáles son los escollos que hay que superar, cuáles son las barreras que hay que superar. Eso lo sabe el que está al frente de eso y lo que hay que tratar de apoyarlo, es decir, apoyar al ministro que esté ahí en un momento determinado padeciendo ciertas penurias y ciertas cosas que el país la está viendo. Pero eso de ponerse entonces desde afuera, primero a erigirse en autocrítico sin tener ninguna responsabilidad en aquello, es decir, permíteme autocriticarte.
¿no? Y después sin tener conocimiento de eso, y mucho más grave todavía, sin haber sido electo para ello, que es lo que yo creo que es más delicado en todo esto. Alberto, una reflexión final al país. Bueno, la reflexión es la de que exactamente nosotros hagamos un esfuerzo, todas y todos los venezolanos, sin distingo político, por salir adelante en función de un proyecto de país, pero con honestidad. Es decir, un país que esté fundado sobre un claro criterio sobre lo que debe ser nuestro sentido de pertenencia real y de identidad, y no en función de lo que de manera acomodaticia aparezca en un momento determinado como proyecto de país. Es decir, yo no puedo creer, por ejemplo, en un proyecto de país de una derecha que se ha opuesto incluso hasta el término patria, que se burla de la idea de patria y de la noche a la mañana me dice que él quiere que se respete la Constitución contra la que él ha luchado 17 años. Entonces hay que buscar esa honestidad, esa sinceridad en el venezolano en función de un proyecto de país. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.